El plato fuerte. Bueno, pues ahí vemos parte de los eventos que se dan el día de ayer. Vemos el presidente en Palenque con los mandatarios de distintos países de América Latina, del Caribe, Centroamérica. Vemos a Nicolás Maduro, a Díaz-Canel, a Gustavo Petro. Fueron 10 países los que se dieron cita el día de ayer para este encuentro, en donde lo importante era abordar pues de qué manera se le iba a entrar a atender las causas de la migración, porque todos estos países, unos son expulsores de migrantes, otros pues son un paso. Es el caso de México, son receptores y son paso también. Y hay situaciones muy críticas que se están dando tanto para la seguridad de estos migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, como para la situación de estos países. Dice, hay temas particularmente muy importantes que se abordaron el día de ayer hablando de estas causas, ¿no? Se habla del cambio climático, se habla que siempre desfavorece desde luego a los países más pobres y a las poblaciones más pobres. Se habla de la situación política, que además unas quedan incluso fuera de manos de estos países porque se trata de sanciones que vienen desde el exterior, particularmente de Estados Unidos. Y se habla también de la posibilidad de colaborar en el desarrollo regional de estos países. Así es, este manifiesto conjunto tiene 13 acciones para abordar el tema migratorio. Y qué hermosas imágenes, porque ahí tenemos a López Obrador de guía de turistas, ¿no? Y les está explicando sobre la cultura y esta zona arqueológica de Palenque. Y pues en efecto, hay que destacar que una de las quejas y planteamientos tanto de Maduro como del presidente de Cuba, Díaz-Canel, fue precisamente el bloqueo que está haciendo Estados Unidos como una de las causas primordiales a este flujo migratorio, pero también lo que dice el presidente López Obrador es clave. No podemos esperar a los Estados Unidos. Claro que hay llamados continuos, pero los propios países se tienen que organizar. Ahí está el planteamiento. Hagamos programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. También en la región, pongamos de nuestra parte bajo el entendido de que Estados Unidos, hay que reconocerlo, le interesa más invertir en las guerras que en el desarrollo, ¿no? De Centroamérica y lo que tiene que ver con México. Así es, de alguna manera este encuentro, que es un encuentro inédito en muchos sentidos, porque se llegan además a soluciones muy concretas, también significa un bloque de presión que por contraste pues deja al descubierto lo que es una política muy distinta por parte de Estados Unidos. Por un lado, poniendo muros, aunque hay este otro avance de las vías legales por las cuales se puede acceder a entrar a Estados Unidos, pero por otro lado también, pues cuáles son sus prioridades. La prioridad, la guerra, y eso es como parte de lo que hoy pone en el centro el presidente. Ahora lo vamos a ver, pero vamos rápido a retomar, rapidísimo, parte de lo que fueron las principales conclusiones y acuerdos a los que se llegaron el día de ayer. Acordamos, primero, elaborar un plan de acción para el desarrollo basado en los objetivos prioritarios y entendiendo las realidades de cada país para atender las causas estructurales de la migración irregular en la región, conscientes de que, primero, las principales causas estructurales de la migración son de origen político, económico, social y los efectos negativos del cambio climático. Para tal efecto, México pondrá a disposición inmediata a los países aquí reunidos su oferta de cooperación y asistencia técnica respecto a estas áreas a través de los siguientes programas: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables, la plataforma de armonización regulatoria de cara a la creación de una agencia de medicamentos de América Latina y el Caribe. Instar a que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región, en tanto son contrarias a derecho internacional y tienen graves repercusiones más allá de los países objetivo. Es que si queremos una salida democrática al problema de la migración y queremos disminuir los flujos del éxodo, entonces hay que superar la crisis climática y la pobreza que provoca. Y eso, en el caso americano, significa que parte de esos 600.000 millones de dólares que Estados Unidos tiene para la transición energética
al interior de los Estados Unidos que no tiene ventajas comparativas para generar energías limpias, bien que se pueden utilizar como la base financiera para potenciar la generación de energías limpias en toda América del Sur. Y bueno, pues otra vez el presidente aboga en específico por la isla de Cuba, en lo que hace al bloqueo económico a la que está sometida esta isla. Y, por ejemplo, dice, en el caso de Obama hubo un acercamiento, hasta fue allí a La Habana, y ahora tenemos un distanciamiento. ¿Por qué? Por la política electoral, porque los demócratas quieren también seguir pues esta idea de no arriesgar, ¿no? No queremos perder votos frente a la postura republicana, entonces andan de queda bien con estos grupos, pero al final lo que observamos es que es un castigo inhumano. Y dice el presidente, ¿en dónde está la ONU? ¿En dónde están estos organismos internacionales que tienen la posibilidad de que, si Estados Unidos quiere, en el Consejo de Seguridad le ponga veto a esto, ¿no? Sí, esta parte es muy importante porque hay un reconocimiento de que cada uno de estos países está tratando de manera bilateral, pues que se llegue a un diálogo en donde, sobre todo los afectados, en donde no lo existe, particularmente en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela ya existe otra situación, pero de todas maneras continúan habiendo sanciones. Entonces, aquí lo importante es que como bloque, todos estos países, uno de sus pronunciamientos, incluido México, por supuesto, uno de los pronunciamientos es: vamos a impulsar, vamos a presionar para que exista ese diálogo, y el presidente pues reitera que es una de las cosas que hablará con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su próxima visita. Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba. Es una flagrante violación a los derechos humanos, porque impide que puedan tener abasto de alimentos los que viven en Cuba, impiden estas medidas de bloqueo, el que puedan adquirir petróleo, combustibles y otros bienes. Entonces, es importante que se reabra un diálogo, a pasar por el Darién, que es uno de los lugares más peligrosos de nuestra América. Pasan por el Darién 2.000 diarios aproximadamente, llegan 6.000 diarios a la frontera sur y 8.000 a la frontera norte. Diariamente acordamos tomar una serie de decisiones, ayudarnos mutuamente, contribuir a que se mantenga el diálogo que ya afortunadamente tiene entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, que si vemos el número de migrantes que atraviesa por nuestro territorio, la mayoría son venezolanos, ¿por qué no? Lo mismo queremos, como lo planteabas, para el caso de Cuba. Este es Venezuela. Ecuador están llevando a cabo los cambios, pero también ha crecido mucho en el caso de Ecuador la migración. Es impresionante lo que narra la representante de Panamá sobre violación de derechos humanos en el Darién. Conmueve, porque estamos hablando de asesinatos,
de secuestros, violaciones, algo terrible. Decía el presidente Petro que los colombianos de la guerrilla ni siquiera pensaban poner un campamento en el Darién, porque es lo más inhóspito, lo más, no es para ser habitado, transitado, no se puede vivir ahí. Y ahí pasan miles de migrantes. Aunque hay diferencias políticas en lo del Darién y en estas mafias que controlan la migración, pero hay coincidencias. Bueno, aquí dio la explicación de los peligros que enfrentan los migrantes. La selva del Darién, en México se enfrentan extorsionadores, a polleros, y luego llegas a la frontera con Texas y te encuentras boyas, a un gobernador que pues da la orden para regresar y hacer lo que quieran, ¿no? Sus corporaciones frente a los migrantes. Entonces son todos estos desafíos que debemos de reconocerlos, que todavía existen y que tampoco los gobiernos, sobre todo expulsores de migrantes, pueden hacerse de la vista gorda, ¿no? Así es que, digamos, forma parte del reconocimiento del diagnóstico y de los acuerdos a los que se llega, pero no es lo mismo enfrentarlo solo que, digamos, arropado por una serie de otros países que no solamente pues entregan ayuda técnica y cierto tipo de recursos, sino también el apoyo político internacional frente a cosas como las que estamos viendo en Venezuela y en Cuba. Lo que el dato este es crítico, ¿no? O sea, la mayor parte de los migrantes que estamos recibiendo provienen de Venezuela, hay un muy alto porcentaje también de Cuba, y ahí lo que vemos es que sus poblaciones pues están siendo ahorcadas, asfixiadas por una política, pues que es lo que dice el presidente, finalmente termina siendo inhumana y contra las poblaciones, ¿no? Entonces, por eso plantea esto de que tenemos que rebasar ya el asunto de una política ideologizada y anacrónica, porque a quienes estamos afectando son a las poblaciones y finalmente se está pues reproduciendo y acentuando todo este fenómeno del que supuestamente Estados Unidos también está preocupado, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues qué gran contradicción. Que dice Biden, no hay que zigzaguear, ¿no? No hay que zigzaguear. Esto va más allá de banderías políticas, de posturas ideológicas. Este es un asunto humanitario. No es posible que estén destinando tanto dinero para las armas, para alimentar, mantener guerras, y que no se invierta atendiendo las causas que originan la migración. Se ha avanzado, sin duda, con el presidente Biden, pero falta. Y se necesita una definición clara, no el zigzagueo. ¿Qué van a decir los republicanos si se abre el diálogo con Cuba? ¿Qué van a decir los republicanos si se pone en marcha un plan para el bienestar de los pueblos que por necesidad pues aplique una política de buena vecindad en los hechos y que nos hermanemos todos y que haya fraternidad entre los pueblos? Y estoy seguro que los ciudadanos de Estados Unidos, acabo de ver una encuesta en donde la mayoría de los ciudadanos está reconociendo, ciudadanos estadounidenses, que es muy importante mantener la unidad entre el pueblo de México y el pueblo estadounidense. Ya es tiempo de
cambiar esas políticas anacrónicas de sometimiento, de injerencismo, de no respetar la soberanía de los pueblos. Hoy también la mayoría de los estadounidenses están en favor de la ayuda, del apoyo a Palestina, ¿no? Ante esta situación tan inhumana que se sigue viviendo, apenas el sábado pasado entraron los primeros camiones con ayuda humanitaria. Camiones, 20 camiones. Sí, digo, decía la ONU, es se un necesitan insulto, 100. Sí. Pero apenas, o sea, uno dice, realmente esa es la solución que está planteando Israel, pues es nada más echarle más gasolina al fuego, y por eso cada vez hay más grupos sociales manifestándose en otros países, incluyendo Estados Unidos. Y bueno, parte de lo que comentamos, dice esta gráfica, votantes de todos los partidos en Estados Unidos respecto si su país debería llamar a un alto al fuego o desescalada de la violencia en la Franja de Gaza. Ahí tenemos los resultados. De acuerdo, un 66%, 25% en desacuerdo, los demócratas un 80% de acuerdo, 2 en desacuerdo, republicanos 56% con Incluso. todo y que son republicanos a favor de la paz, ¿no? Y 34% en contra. En favor de un alto al fuego, esto es muy importante porque esto es parte de lo que ha vetado Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no permitió que sucediera, que es parte de lo que habla también el presidente, ¿no? O sea, hablando de anacronismos, pues ¿cómo es posible una organización multilateral como la ONU en donde 2 o 3 países deciden el destino, pues, global o de ciertas regiones, a pesar de que la mayoría de los países estén en favor de otra cosa? Casos emblemáticos, el bloqueo a Cuba, que la mayoría de los países lo ha condenado, pero con el veto de Estados Unidos, y este tema de Israel y de la violación sistemática a los acuerdos que se han tomado, del cese al fuego, la mayoría están de acuerdo, pero sí hay 2 o 3 que no. Entonces dice, muchas cosas tienen que cambiar a nivel internacional, y aquí es importante cómo pues cada vez existen más voces en las poblaciones de muchos países y en distintas ciudades que se han manifestado, incluido la Ciudad de México, en favor del cese al fuego, en favor de una solución pacífica que considere la dignidad del pueblo palestino. Vamos a ver parte de lo que se vivió este fin de semana. Se cumplieron 2 semanas desde que comenzó el conflicto entre el Estado de Israel y el pueblo palestino. Luego de un artero ataque terrorista del grupo fundamentalista islámico Hamas, que mató a más de 1.300 ciudadanos israelíes y mantiene a más de 200 secuestrados, el Estado de Israel desató un cruel ataque sobre la población palestina, dejando cuando menos 400.000 muertos, casi la mitad de ellos niños y jóvenes. No es raro. La Franja de Gaza, que está siendo demolida con misiles israelíes desde hace 15 días, está poblada por al menos 2 millones de personas, la mitad de los cuales son jóvenes y niños. Luego de estas 2 semanas en las que los misiles israelíes han derrumbado o causado daños estructurales a cerca del 45% de las construcciones en Gaza, además de la destrucción de un hospital que dejó cientos de muertos, ha crecido la voz internacional en contra de este atropello al pueblo palestino. La luz, el agua, la comida ha sido bloqueada. Gaza está en sitio y el Estado de Israel ha reestablecido el suministro de agua a cuentagotas y únicamente en el sur de la Franja de Gaza. Miles de personas en todas las principales ciudades del mundo han salido a las calles a protestar en solidaridad con el pueblo palestino, recordando que la solidaridad es la ternura de los pueblos. En las calles y en las redes resuena con claridad un mensaje: Palestina no está sola.